Hola, buenas. Mi nombre es Misael Lara y voy a hablar sobre la fisiología respiratoria. Para empezar, la respiración es una acción necesaria en la vida, y digo necesaria por dos aspectos fundamentales. Por un lado, nos permite la captación de oxígeno para que los tejidos puedan oxigenarse. Eso todos los conocemos, pero la parte más importante de la respiración es que nos permite eliminar el dióxido de carbono, ya que es un desecho que además es tóxico para el cuerpo. Al hablar de fisiología respiratoria, podemos hablar de dos fases. La respiración externa o respiración, que es la que se encarga de la entrada del aire y del intercambio de él mismo con los tejidos. Esto quiere decir que la respiración se inicia por un proceso de ventilación pulmonar y continúa con una fase de difusión a través de la membrana alveolar, que es garantizada por medio de un proceso de perfusión, y es necesario el transporte de esos gases en la sangre y en los tejidos. Y la respiración interna o respiración pulmonar es la utilización de esos gases por los tejidos, o sea que es el metabolismo alveolar. La respiración pulmonar es el intercambio de gases entre el aire atmosférico y el aire. El aire penetra por las vías respiratorias altas, por la nariz o por la boca, y es transportado por la faringe, la laringe, la tráquea y el árbol bronquial. En este proceso de este aire va a calentarse, purificarse y humedecerse, o sea que se filtra. Este proceso de filtración es garantizado por las células ciliadas que componen la fosa respiratoria, repartida a lo largo de las vías respiratorias. Este mecanismo de entrada y salida de aire va a depender de dos factores, que vendría siendo por un mecanismo de gradiente de presiones de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Si no existe este cambio de presiones, no se produce la salida de gas, y también va a depender de la resistencia de las vías aéreas. La resistencia de las vías aéreas depende de la longitud y del cambio de la vía aérea, la viscosidad del aire y el volumen pulmonar. Ahora hablaré del ciclo respiratorio. Este consta de expiración, una de inspiración y una fase de reposo. En la fase de reposo, los músculos respiratorios están en reposo. El diafragma no se contrae, ni entra ni sale aire. En los tres diámetros torácicos que se encuentran en posición anatómica. En la posición anatómica, la presión es igual a la presión atmosférica. En la fase de inspiración comienza con una contracción del diafragma de todos los músculos inspiratorios, y se produce un aumento de los tres diámetros torácicos, de tal manera que en el interior de los pulmones y el volumen intrapulmonar aumenta. En la fase inspiratoria se crea en los pulmones una presión negativa, lo que facilita la entrada de aire en los pulmones. El pulmón se insufla, se va llenando de aire hasta que llega un momento en el que alcanza su grado máximo de intensibilidad. Las paredes alveolares se hacen rígidas porque no permiten elongarse, y aparece una fuerza de retracción torácica. En ese momento se comienza la fase de inspiración, en la que comienza la fuerza de retracción que genera los tres diámetros, generando una presión positiva que el aire sea expulsado. La difusión pulmonar es el proceso por el cual se realiza el intercambio de gases entre el aire alveolar y la caja alveolar, de tal manera que el oxígeno va a pasar del alveolo a la sangre y el dióxido de carbono va a pasar de la sangre al alveolo. Este mecanismo se realiza por diferencia de presiones, es decir, que los gases van a pasar de la zona de mayor presión a la de menor presión. En la sangre oxigenada la presión va a ser igual
a que no todo el oxígeno y no todo el dióxido de carbono infunden, por lo que existe el cortocircuito fisiológico. Este cortocircuito fisiológico consiste en que la parte de la sangre no interviene en el mecanismo del intercambio de gases. Por eso hay una ligera variación en la presión parcial en el oxígeno y el dióxido de carbono. La perfusión pulmonar es el proceso por el cual la sangre entra en los pulmones para que haya perfusión y es necesario que haya una ventilación. La perfusión va a estar garantizada por el circuito de la circulación menor o circulación pulmonar, que lleva la sangre por las arterias no oxigenadas, que procede del ventrículo derecho hasta llegar a los bronquios a través de las arterias pulmonares, que son la derecha y la izquierda, y se ramifican por unos tronquios que salen a través de eso, el aporte de sangre a los pulmones para volver a través el aporte de sangre de los pulmones por el circuito de la circulación menor va a estar irrigado por tres factores: la concentración de oxígeno en los alvéolos, el volumen pulmonar y la fuerza de la gravedad. Y pues yo creo que esto sería todo por el momento. Hasta luego.